En el Medio Oriente existe una ciudad amada y deseada sin medida, una ciudad que ha sido destruida 3 veces, asediada en 23 ocasiones, atacada 52 veces y capturada y recapturada 44 veces. Muchos la consideraban como el centro del mundo y que poseía la presencia de Dios. Jerusalén es una tierra de conquistas, guerras y disputas, aún así llamada la ciudad de paz. Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa, no solamente para judíos, sino también para los cristianos y musulmanes. Jerusalén es la ciudad estatal del tan esperado Mesías y para muchos cristianos es el lugar donde la profecía verá la segunda venida del Redentor. Hoy en día Jerusalén es el punto de encuentro de diferentes culturas y religiones. Tras las huellas de Jesús, una serie de 14 episodios para profundizar en la vida del Mesías y en los eventos relacionados con su muerte. Nos encontramos en la cima del Monte de los Olivos, contemplando la ciudad de Jerusalén desde el este de la ciudad. Fue por aquí donde pasaba el camino que unía Betania con la ciudad de Jerusalén. Fue por aquí también donde el Señor Jesús entró montado en un pollino, siendo aclamado: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Lucas en el capítulo 19, versículos 41 y 42 describe esta escena. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Jesús contempló la bella ciudad de Jerusalén y lloró sobre ella, viendo lo que sucedería en el futuro por rechazar al príncipe de la paz. Jerusalén es una atracción mundial por su gran historia. Por aquí pasaron grandes hombres, tanto de tiempos bíblicos como también gobernantes de grandes naciones e imperios. Jerusalén también ha sido y es la ciudad prometida para el pueblo de Dios, la ciudad de la profecía, un símbolo de la fortaleza de Dios para sus hijos. Jerusalén, la ciudad bíblica de los profetas y del cristianismo, está localizada en los montes de Judea, entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto, en una meseta a una altura entre 700 y 750 metros sobre el nivel del mar. Es una de las ciudades más antiguas del mundo y todavía la época de su fundación es desconocida. La Biblia no proporciona una historia completa de Jerusalén y las muchas tradiciones, como por ejemplo que la ciudad haya sido fundada por Shem o Eber o descendientes de Noé y antecesores de Abraham más de 2000 años antes de Cristo o aún más, que su fundación se remonte al tiempo de Adán, no puede ser consideradas como seguras. Ni siquiera la evidencia arqueológica proporciona datos inequívocos sobre la historia de la formación de la ciudad. Dentro de los descubrimientos arqueológicos más antiguos que hacen referencia a Jerusalén están el texto egipcio llamado texto de execración, reproducidos en escudillas que se encuentra en Berlín y que data del siglo XIX a.C. Antiguo texto donde se listaban los enemigos o los vecinos extranjeros problemáticos del faraón de Egipto, que se refieren a la ciudad como Roshalem o Rusalimum, que puede referirse al término paz, como en la palabra Shalom y las cartas de Amarna del siglo XIV a.C., que la llaman Jerusalén, que se puede traducir como ciudad de paz.
hasta la victoria definitiva en los días de David. Entonces ella asumió el nombre de Ciudad de David y se tornó capital del reino. Después de la ubicación del arca y la construcción del templo, su importancia religiosa aumentó considerablemente hasta que se convirtió en el símbolo espiritual de la iglesia como pueblo de Dios. El primer registro que tenemos en la Santa Biblia sobre Jerusalén se encuentra en Génesis capítulo 14, versículos 18 y 19, en donde menciona a Melquisedec, rey de Salem, o Jerusalén, bendiciendo a Abraham. Se menciona también en 1 Corintios capítulo 11 que el Jebuseo era el que habitaba en la tierra de Jerusalén, también llamada Jebús o Sión, cuando David tomó la ciudad y la llamó Ciudad de David. Esto sucedió aproximadamente en el año 1000 a.C. Se dice que durante su larga historia, Jerusalén ha sido destruida por lo menos unas 3 veces, asediada unas 23 veces, atacada 52 veces y capturada y recapturada unas 44 veces. ¡Cuánta historia encerrada en esta ciudad de Jerusalén! Sí, realmente la ciudad de Jerusalén ha sido objeto de guerras y conquistas, pero un dato importante a considerar es el fuerte sentido de unidad que la ciudad con su templo transmitía al pueblo de Israel. Las fechas convencionales del reinado del tercer rey de Israel, Salomón, alrededor del año 970 al 931 a.C., ponen la construcción del primer templo de Jerusalén a mediados del siglo X a.C. Probablemente terminado entre los años 960 a 957 a.C., el templo constituía un elemento de unión para la ciudad de Jerusalén y para todo el pueblo, ya que al ser considerado un lugar de residencia de Yahvé, fortalecía la identidad religiosa del pueblo y su unidad. Alrededor del año 586 a.C., los babilonios, al mando de Nabucodonosor, destruyeron el templo y con él la gloria de la ciudad de Jerusalén se desvaneció, sin olvidar que muchos de sus habitantes fueron llevados cautivos. Fue Ciro II de Persia, Ciro el Grande, el que permitió al pueblo regresar a la ciudad de Jerusalén cerca del año 538 a.C. Y bajo el liderazgo de Zorobabel, la reconstrucción del templo se terminó alrededor del año 515 a.C. La reconstrucción de la ciudad y de sus murallas tomó aún algunos años. Gozo unido con llanto se oyó nuevamente en Jerusalén al ver la ciudad amada otra vez reconstruida. Pero después, en el 331 antes de nuestra era, la ciudad fue ocupada por Alejandro Magno y todavía en el IV siglo antes de Cristo fue conquistada por los egipcios. Siria también la gobernó hasta que llegaron los romanos y en el año 63 a.C., con el político y militar Cneo Pompeyo, Magno tomaron el control de Jerusalén. En ese tiempo, cuando la ciudad de Jerusalén estuvo bajo el gobierno de los romanos, es cuando vino el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, trayendo la principal gloria que experimentó Jerusalén, el mensaje directo del Hijo de Dios. Jesús había dicho sobre esta ciudad en Mateo capítulo 23, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Fue por esto que Jesús lloró sobre la ciudad amada de Jerusalén. Jerusalén tuvo el privilegio de ser objeto de la misión de muchos profetas y hasta el propio Mesías. Jesús predicó y llamó al pueblo al arrepentimiento, pero no escuchó el llamado de Dios. Como consecuencia del rechazo del Salvador, la ciudad fue destruida y el pueblo perseguido cruelmente en el año 70 por los ejércitos romanos.
Y el sufrimiento de Jerusalén siguió por siglos. Entre el 132 y el 135 desató otra revuelta de los judíos contra los romanos. Guiado por el falso Mesías Bar Cojeba, el levantamiento terminó con una fuerte derrota y los judíos, bajo amenaza de muerte, fueron expulsados de Jerusalén. En el año 614 después de Cristo, fueron los persas los que conquistaron la ciudad, a lo que siguieron días de saqueos y destrucción de la iglesia cristiana. Después de la conquista de Siria del año 635, en el año 638 después de Cristo, el califa Omar toma la ciudad y establece el dominio musulmán. Año más tarde, en el año 691, se construyó la cúpula de la roca que existe en Jerusalén hasta hoy. Unos años más tarde se realiza la mezquita Al-Aqsa, que junto con la cúpula de la roca constituye uno de los principales centros del Islam, justo donde antes se encontraba el centro de adoración al Dios de Israel. En el año 1099, bajo el mando del general Godofredo de Bouillon, que dirigió las cruzadas impulsadas por la Iglesia Católica para retomar Jerusalén a manos de los cristianos, la ciudad fue tomada, realizada una matanza de judíos y musulmanes. En el año 1187, el general Saladino retoma el control y la ciudad regresa bajo el dominio musulmán. Más tarde, fue causa de combates durante las cruzadas. En el año 1244, los turcos toman el control de Jerusalén, seguidos por los egipcios en el año 1260, hasta que en el 1517 cae bajo el dominio del Imperio Otomano. Fue en este tiempo, bajo las órdenes del sultán Solimán el Magnífico, cuando se reconstruyeron los muros que vemos en la actualidad. En 1917, Jerusalén pasó a estar bajo el gobierno británico, hasta que en 1948 Israel consiguió su independencia. ¡Qué historia en esta ciudad amada! Jerusalén, que en hebreo se refiere a una ciudad de paz, en realidad muy pocas veces ha tenido paz. Y en la actualidad, constantemente existen tensiones entre las diferentes religiones y pueblos que reclaman ser los auténticos responsables de la ciudad. Es una ciudad controlada militarmente por Israel, por el temor a nuevos conflictos armados, que están latentes y en cualquier momento pueden resurgir. Jerusalén sigue en los corazones de muchos pueblos, con la nostalgia de ser nuevamente la gran ciudad, la que debería haber sido un centro de luz para las naciones y el centro de paz a través del Príncipe de la Paz, Jesucristo. En vez de ser una fortaleza, sigue siendo un centro de confusión y conflicto. Pero existe una gran promesa aún para cumplirse en Jerusalén. El apóstol Juan escribió en Apocalipsis 22, el versículo 2, «Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo». Realmente somos peregrinos en esta tierra y nuestro destino es más que estar en esta bella y antigua ciudad, es estar en la nueva Jerusalén, en la ciudad celestial, en la ciudad de Dios, en la ciudad en donde realmente existirá la paz por toda la eternidad, la ciudad cuyo fundamento y constructor es Dios. Acepta a Jesús, síguele y prepárate para no perderte la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial.